Penalista, Eduardo Gerón. ¿Cómo andás, Eduardo? Nicolás y Facundo te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Te tuteo porque ya hemos hablado con vos en varias oportunidades. Por supuesto que sí. Me tomo esa atribución millennial. Gerón, recién hablábamos con Claudia Cesaroni, no sé si la conocés, abogada, especialista en criminología. Sí. Y bueno, y nos daba su opinión respecto al tema de las vacunas y de los presos. No sé cuál es tu opinión respecto a esto de que la justicia le haya ordenado a Kichirov que vacune a los presos alojados en cárceles bonaerenses y que el gobierno bonaerense aparentemente haya dicho que no son un grupo prioritario. Bueno, es que realmente creo que los presos son una parte de la sociedad, pero no tienen que tener una coronita ni ser ninguna excepción. Creo que en ese aspecto, si la edad de los presos así lo exige, porque por ejemplo, cuando se estaba vacunando a determinada edad, correspondía, etcétera, por esa circunstancia, por ser una persona más en la sociedad, es correcto que lo tengan, pero no creo que haya que hacer ningún tipo de excepción por el hecho de que estén presos. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que en las cárceles existe menos probabilidad de contagio que en otros lugares, como por ejemplo los establecimientos sanitarios. Hay lugares que son mucho más proclives al contagio que las cárceles, y entonces no veo por qué hay que hacer algún tipo de preferencia, algún tipo de excepción respecto de los presos. Sí, de todos modos, el amparo lo que solicitaba y lo que finalmente se decidió fue que los presos sean vacunados en compatibilidad con la evolución en la inoculación en la que se encuentre el plan provincial Buenos Aires Vacunate. Es decir, que lo que se invita a hacer es una sincronización entre lo que pasa fuera de la cárcel y lo que pasa adentro, ¿no? Perfecto. La medida en que los presos tengan el mismo tratamiento, claro, creo que debe ser así, por una cuestión de igualdad ante la ley. Lo que, por ejemplo, era inadmisible era cuando lo dejaban en libertad con el argumento de la pandemia. Salían en libertad por la pandemia y resulta que lo único que lograban era que en libertad no solo se contagiaran, sino que en libertad robaran, mataran, violaran, produciendo un efecto contrario, y los jueces en ese aspecto no tienen consideración de las víctimas y de la sociedad, sino que solo miran al delincuente. Pero en este caso, que es ponerlos en el mismo nivel que el resto de la sociedad, está perfecto. Ahora, también una de las cosas que mencionó fue que el año pasado se dijeron muchas mentiras respecto a la liberación, bueno, falsa liberación en realidad, a la prisión domiciliaria de algunos presos por la cuestión de la pandemia, sí, ¿no? De los posibles contagios que se pudieran dar. ¿Cuánto de lo que se dijo el año pasado fue mentira? En realidad, sí, lo que se dijo para argumentar las salidas fue todo falso. La realidad demostró que se estaban inventando argumentos a tal punto que si hubiera sido una cuestión fundada en razones ciertas y efectivas, se hubiera seguido llevado adelante contra todas las críticas. Sin embargo, bastó que la gente saliera a la calle, hiciera un banderazo en contra de esas salidas indiscriminadas, creo que todos nos acordamos, a mediados del año pasado. Se salió a las calles cuando se veían que, por ejemplo, más que nada en la provincia de Buenos Aires, salieron miles de presos, ya sea con salidas anticipadas, ya sea con prisiones domiciliarias, que no se controlaban bajo ningún punto de vista porque no había posibilidad alguna de control. Precisamente era un descontrol lo que se hizo, y entonces hubo un juez de la Corte bonaerense, el fiscal general, que realmente respondían a este descontrol y que de repente se pararon después de que la gente mostró su disconformidad y se dieron cuenta que estaba todo el mundo en contra. Entonces, si pararon, quiere decir que lo que estaban haciendo estaba mal, el mejor argumento para demostrarlo. Si no hubieran seguido. Pero Eduardo, ¿cuál sería el objetivo, digamos, que en todo caso se tuvo al hacer este tipo de política, si se quiere así, garantista,
¿Con qué ganancia? ¿Por qué lo habrían hecho? ¿Cuál es la misma ganancia que tienen estos jueces que no son garantistas, son abolicionistas del derecho penal? Esto es más o menos como encontrar un cura ateo. O sea, si el que está encargado de ejercer la magistratura y de hacer cumplir la ley busca argumentos para no hacerla cumplir, bueno, ¿cuál es? Es una ideología, porque las garantías, para llamarlo juez garantista o una ideología garantista, tiene que dar las mismas garantías no solo al victimario, sino a la víctima. Sí. Y acá se le da todo al victimario y se olvidan de la víctima y se olvidan fundamentalmente de la sociedad, porque toda esa gente que salió, y está demostrado también porcentualmente, que en un gran porcentaje de inmediato, al día siguiente, volvían a delinquir, volvían a robar, a violar. Entonces, esos jueces lo que estaban haciendo era aplicar su ideología íntima, que pertenecen a un grupo progre de justicia legítima, a un grupo que tiene esa ideología que se enseña en muchas facultades, esa doctrina que se ha demostrado que es perniciosa, que es nefasta para la sociedad. Sin embargo, como muchas veces los jueces se consideran que ellos están por encima de todo, la siguen aplicando. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que la justicia es la institución peor vista según las encuestas en la sociedad. Sí, yo al principio... Tiene la culpa de que todos nos sentimos indefensos, nos sentimos inseguros. Perdón que te interrumpí. No, al contrario. Sí, estoy tratando de pensar con usted, a ver si puedo interpretarlo bien. Lo que pasa es que a veces me surgen algunas dudas con esto del abolicionismo, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando empezó esto de la pandemia y la liberación de presos, me puse a investigar justamente la cantidad de liberados que había. Estados Unidos, 10.000. Reino Unido, 4.000. Brasil, 30.000. Irán, 85.000. Indonesia, 30.000. Turquía, 45.000 presos que lo sacaron de las cárceles. 3.000 en Perú. Hay muchos abolicionistas, parece. Bueno, la diferencia enorme que hay es que en Estados Unidos, en Inglaterra, en esos países, todo liberado está sujeto a un control estricto. Claro. No pasa que en Estados Unidos ni en Inglaterra, de que al día siguiente el que fue liberado estuvo robando o matando o violando. No sucede, porque está sujeto a un control estricto. Y ese control acá no existe. Entonces partamos de la base de que con un descontrol, y bueno, entonces no se puede perjudicar a la sociedad. Sí, en algún momento hasta se habló de falta de tobilleras y electrónicas para controlar. Sí. Es que es real. Es real. No había ni siquiera elementos, ni siquiera, aunque estaban las tobilleras. Por ejemplo, fijémonos, Delía, los otros días, que es una persona que tiene una prisión domiciliaria, se le concedió por razones de salud. ¿Dónde estaba? Almorzando en un restaurante, que fue advertido por alguien que lo filmó y a partir de ahí se armó el escándalo. Sí, no fue Delía, fue Samín. Y sí, también revivó un poco la polémica. Claro, pero esto está significando que se dan beneficios y no hay control. Entonces, esa es la gran diferencia que hay con otros países en los cuales se toman medidas, pero bajo un estricto control. Eduardo, clarísimo el punto, te agradecemos un montón por tu tiempo. Bueno, un abrazo para ustedes y que tengan buen día. Abrazo grande, Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista, por lo menos para sacar a alguien del otro lado, ¿no? De la otra campana. Tenemos